Hola, ¿qué tal amigos de Karem TV? Bienvenidos a Exportando Diálogos. Hoy en el estudio tenemos la presencia del doctor Leopoldo Reyes Equiguas. Él es contador público, abogado postulante, especialista en impuestos, maestro en Derecho Fiscal y doctorante en Derecho de la Empresa. Actualmente es rector de la Universidad Latina y nos va a platicar de un tema muy relevante con las modificaciones que han sufrido la miscelánea fiscal para este año y su impacto en el comercio exterior. Bienvenido, doctor Leopoldo. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por la invitación y pues muy contentos de estar aquí con ustedes, ¿no? Este tema es muy relevante. Año con año siempre lo que más se vende dentro de los compendios legales son las modificaciones a esta famosa miscelánea fiscal que evidentemente con la entrada en vigor de los nuevos presupuestos y la ley de ingresos y los presupuestos de egresos y demás, pues sufre modificaciones y se va adecuando a los nuevos tiempos. Así es. Y este año pues no es la excepción. Este año también tiene modificaciones muy importantes que tienen un impacto relevante en materia de comercio exterior. Por eso nos gustaría que nos platicaras, Leopoldo, ¿cuáles son los aspectos en los que se enfoca esta miscelánea fiscal? Mira, como bien comentas, todos los años hay ciertos ajustes. Sin embargo, hay que también ser muy puntuales en referirnos a que cada sexenio y cada presidente de la República le imprime su sello particular, tanto de políticas públicas como de ideología, al paquete económico, ¿no? Yo le llamo más paquete económico que reforma fiscal porque las leyes que te voy a comentar hoy no necesariamente están dentro de lo que tradicionalmente llamamos miscelánea fiscal. Hay un paquete de reformas en materia penal fiscal que no son propiamente del paquete económico, sino vienen pues adicionando y fortaleciendo la política pública que hoy el gobierno le quiere imprimir pues a todo el tema de la defraudación fiscal y el contrabando. Le puso dientes. Así es, le puso ahí mandíbulas de acero precisamente para que pues los contribuyentes y todos los que están involucrados en el tema impositivo, tanto en impuestos a nivel interior como en materia de comercio exterior, pues estén conscientes de las consecuencias que puede traer el hecho de que pues caigan en alguno de estos supuestos que vamos a platicar hoy, ¿no? Pero si me permites y entrando en materia, yo te diría que este paquete económico de 2020 pues tiene tres características muy particulares. Uno es el tema de incorporar por primera vez a nuestra legislación fiscal un mecanismo que faculta a las autoridades para recategorizar o reclasificar alguna operación que a juicio de ellos pudiera estar siendo una simulación de operaciones y que en un momento dado obviamente tiene implicaciones fiscales. Esta es una adición a través del artículo 5A al Código Fiscal de la Federación, donde hoy en día, si hay simulación de operaciones, la autoridad tiene dos opciones. Decirte, oye, no, esta operación no es lo que tú estás aparentando que es, sino se trata, no es una donación, es una enajenación. Y por lo tanto tiene que pagar impuestos. Entonces ahí estamos recategorizando. Pero si se trata, por ejemplo, de un tema de outsourcing agresivo, del que también es materia de reforma en este paquete económico, te puedo decir, ¿sabes qué? Tú estás simulando que prestas un servicio, pero en realidad no estás prestando nada, y entonces lo que va a venir es una declaratoria de nulidad de actos. Y entonces aquel que pretendió hacer deducible el gasto simplemente no tendrá una deducción, y el que supuestamente prestó el servicio, bueno, pues se le considerará como un agente económico tóxico para la autoridad y puede ser sujeto a un proceso penal derivado de simulación de operación. Entonces es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Fueron muy agresivos en este caso, ¿no? Muy agresivos. Otro de los pilares de esta reforma es los nuevos mecanismos de tributación para la economía digital. Le llamo nuevos mecanismos de tributación, no nuevos impuestos como muchos lo aseveran, porque no hay un nuevo impuesto, el impuesto sigue siendo el mismo, el ISR. La única diferencia es que antes se establecían mecanismos, o mejor dicho, antes no existían mecanismos para asegurar el cobro de esos impuestos. ¿Pero sí lo pagaban estas empresas de streaming famosas que decían de distribución de contenidos en materia digital? Y van a seguir sin pagarlo.
Okay. Y te voy a decir por qué. Vamos a hablar de un caso muy concreto. ¿Se pueden decir comerciales y marcas? Sí. Bueno. Poquitas. Vamos a hablar de Uber. Okay. ¿No? Uber, como tú sabes, es una plataforma digital que administra un servicio de transporte. Este servicio de transporte, obviamente, tiene como mecanismos de cobro tanto el registro de una tarjeta de crédito como el pago en efectivo a los choferes. Lo que hace Uber como empresa es administrar esa plataforma digital a través de la cual realiza los cobros de toda esa prestación de servicios que se está dando. Cualquier chofer, llámese de Uber, llámese de taxi, llámese de servicios particulares de hoteles, por ejemplo, sabe que tiene que pagar impuestos. Sin embargo, como la autoridad no tiene la capacidad para hacer vigilar y cumplir la norma, pues mucha gente anda por la libre prestando los servicios y no paga un solo peso de impuestos. Sin embargo, ¿qué dice la autoridad? Ya hay un mecanismo que controla vía digital a todos estos sujetos que están prestando el servicio de taxis, ¿no? Entonces, como se supone que todos estos servicios de taxi le tienen que reportar los ingresos que cobran a la plataforma, pues qué mejor fiscalización que tener la misma plataforma a tu servicio. Entonces lo que hace el SAT es decir, a ver, tu plataforma vas a tener que tramitar tu inscripción al RFC en México, vas a servir como retenedor del impuesto y de todo lo que le pagues a tus choferes les vas a retener el ISR. Como cualquier empresa. Como cualquier empresa y me la vas a enterar, ¿no? Y tú vas a ser el responsable solidario del cobro y pago de esas retenciones. Entonces, en realidad, ¿quién está pagando el impuesto? ¿La plataforma? No, el chofer. El chofer. El chofer le están haciendo. Lo mismo sucede con el caso, por ejemplo, de plataformas como Netflix, ¿no? Ahí lo que se va a hacer es cobrarles el impuesto al valor agregado, que antes no se cobraba, ¿no? Pero ¿quién va a pagar el IVA? El consumidor final. El consumidor final. Entonces, momentáneamente estas plataformas todavía no van a ser sujetas de impuestos. ¿Y por qué tanta queja entre ellos? Porque hicieron demasiado... Pues es que imagínate, es como... Lo quiero ver de esta manera, ¿eh? Imagínate toda la logística y alineación de sistemas informáticos para poder dar cumplimiento a lo que se les está estableciendo. Es más trabajo. Al final de cuentas es carga administrativa. Pero además, si no lo haces, pues eres responsable de tú pagar ese impuesto. Entonces lo tienen que hacer sí o sí. Y además, si lo ves desde el punto de vista comercial, pues no es lo mismo que Netflix te venda un paquete de datos en 200 pesos, a que ahora te lo venda en 230 o 235, más o menos subiéndole el IVA. Entonces, pues obviamente eso encarece el servicio y quieras o no, comercialmente van a tener seguramente una pequeña baja, ¿no? En lo que vuelven otra vez a recuperar. Y decías de un tercer aspecto. El tercer aspecto es precisamente todo el tema penal fiscal, ¿no? Fíjate que aquí sí hay que ser muy cuidadosos porque cuando tú llevas a cabo la contratación de servicios o la compra de cualquier bien, sabemos que comercialmente existe la obligación de expedir un comprobante fiscal o un CFDI, como se le conoce en términos informáticos, ¿no? Este CFDI pues, debe reunir ciertas características conforme al Código Fiscal, conforme a la ley aduanera, etcétera, etcétera, en donde de alguna manera básicamente viene la descripción de lo que estás adquiriendo o de lo que estás contratando. Hoy se ha venido acuñando un concepto, un término que se le conoce como la materialidad de los servicios. Si tú no puedes demostrar que la operación que celebraste con el prestador del servicio realmente existió, realmente te prestó el servicio, y para eso te las tendrás que ingeniar, porque no hay en términos jurídicos un concepto de materialidad. Entonces, ¿qué debemos entender por materialidad? Pues la evidencia física o documental, fotográfica, de que efectivamente esa operación se celebró. Porque si no, te expones a que por lo menos, por decirlo menos, ese gasto sea no deducible. Pero ¿qué sucede si además, conforme a los nuevos controles digitales que hoy tiene la plataforma del SAT, se detecta que esa empresa que te expidió la factura resulta que no tiene activos, no tiene personal, no tiene la infraestructura para poderte dar el servicio que supuestamente te está facturando? Automáticamente esa empresa se considera como una empresa
constituida con el único fin de defraudar al fisco a través de la emisión de comprobantes fiscales digitales bajo la figura de simulación de operaciones. Simulación de operaciones. Dicho de manera muy corriente y vulgar, le estás comprando facturas a un tercero para no pagar impuestos. Correcto. Así de claro y así de contundente. También podrían considerarse como empresas fantasmas en ese sentido. Ese es el término que hoy la autoridad ha utilizado de manera coloquial para referirse. Pero pues la simulación de operaciones también puede llegar al término de las importaciones, ¿no? Simular importaciones, simular exportaciones mediante comprobantes falsos, también forma parte de este nuevo paquete de reformas en temas penales, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación que le va a afectar a un sujeto contribuyente que tenga esa situación en su empresa? Número 1, ya los delitos por defraudación fiscal y contrabando se van a considerar como delitos contra la seguridad nacional. Y bueno, además de que suena fuerte, realmente en los actos va a tener un efecto muy agresivo para el particular, porque te van a poder interrumpir comunicaciones, correos electrónicos, WhatsApp, telefonía móvil, telefonía fija, van a poder infiltrarte en tu empresa para detectar cómo se está dando ese mecanismo de evasión de impuestos o de simulación de operaciones. Te van a poder congelar cuentas y te van a poder llevar a un tema de extinción de dominio, que dicho sea de paso, se está discutiendo ahorita en el Senado, si se le dan a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, las facultades para iniciar extinción de dominio, aun y cuando todavía no haya sido juzgado ni sentenciado. Uy, eso está muy delicado, ¿no? Pues imagínate nada más. ¿Y la presunción de inocencia dónde queda? Pues es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Muy bien. El problema es que, pues, la autoridad dice, bueno, pues, a males extremos, soluciones extremas, ¿no? Pero pues a cuánta gente se van a llevar entre esas nuevas políticas, ¿no? Pues perfecto, le vuelvo muy ilustrativo este tema de los 3 grandes rubros en donde están los cambios fundamentales. Si me permites, Leopoldo, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos aquí a Exportando Diálogos, la miscelánea fiscal de este año, 2020. En Carem, seguimos innovando. La alta demanda de nuestros servicios nos ha exigido la transformación digital de nuestra red de telefonía. Ahora, nuestra red IP dedicará 40 GB para nuestros equipos. El nuevo switchcore de Cisco segmenta la señal a través de fibra a toda la infraestructura de Confederación. Nuestra proximidad y comunicación con el cliente mejora. Incrementamos la protección, velocidad, almacenamiento, seguridad, control, disponibilidad y alcance de nuestra información y la de nuestros asociados. Tenemos el corazón de la red en nuestro propio site. En Carem, seguimos trabajando en la transformación digital. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el canal del Comercio Exterior en México, Carem TV, con esta plática muy interesante, reveladora incluso en algunos puntos con respecto a estas modificaciones de la miscelánea fiscal 2020 que tenemos aquí con el doctor Leopoldo Reyes, a quien agradecemos, continúe con nosotros. Y antes de ir a la pausa, platicábamos un poco fuera del aire el tema de las empresas en sí, per se, del comercio exterior. ¿Cuáles serían los cambios que estarían impactando en ellas? Bueno, mira, básicamente podemos decir que la reforma más importante, más trascendente, es el tema de la cerveza. Sabemos que en el tema de importación y exportación, el impuesto especial sobre producción y servicios es una contribución que grava la importación, venta, producción de bebidas alcohólicas, entre ellas la cerveza. Actualmente, como estaba vigente la norma hasta diciembre del año pasado, se tenían 2 cálculos que se tendrían que hacer de manera paralela. Había una cuota de 3 pesos por litro en relación a la cerveza y además había un cálculo que era un porcentaje en función al grado de alcohol que tuviera la cerveza, que podía ir desde un 26 y fracción hasta un 53% la tasa máxima, ¿no? Entonces, esto dependía si el alcohol o la cerveza tenía un grado de alcohol del 14 al 17 más o menos, luego del 17 al 20 y de 20 en adelante la tasa máxima, ¿no? Entonces, obviamente todos los contribuyentes de esta bebida
tenían que hacer ambos cálculos. Y lo que decía la ley era, el que te resulte mayor, ese es el que vas a tener que pagar. Entonces, evidentemente, bueno, pues si tomamos en cuenta que no había propiamente una cosa que fuera análoga, ¿no? Porque una cosa es los litros vendidos y otra cosa es tu grado de alcohol, pues evidentemente el de cuota por litro pues, resultaba siempre más oneroso que el del porcentaje, ¿no? Máxime si tú estabas pagando o si estabas enajenando bebidas alcohólicas, en este caso cerveza, con un grado mínimo de alcohol, que era de no más del 14 grados de alcohol, ¿no? Entonces, evidentemente, hacía más oneroso el pago del impuesto. Ahora, con esta reforma, se elimina la famosa cuota de 3 pesos por litro y ya nada más queda aplicable el tema del gravamen, atendiendo al grado de alcohol. Y obviamente, pues, va a venir un ahorro interesante, ¿no? Esperemos que se sienta también en el bolsillo de los consumidores. Claro que sí. Y en este caso, ¿habrá estímulos fiscales en el comercio exterior de lo que tú has detectado en el estudio de esta nueva miscelánea? Mira, en la ley de ingresos generalmente vienen los estímulos fiscales y pues el único que identificamos hasta ahorita es la exención del derecho de trámite aduanero por las importaciones de gas natural. Básicamente es lo único, ¿no? Y por ahí algunas multas, ¿no? Algunas multas que pues estén en este momento fincadas en términos de la ley aduanera, ¿no? Que no rebasen ciertos límites, pero son muy marginales en realidad. Sería el único estímulo que se detecta. Básicamente. Perfecto. Sí. Oye, Leopoldo, pues prácticamente con esta cerraríamos, agradeciendo de antemano tu participación, que nos hayas visitado, que hayas platicado de este importante tema que nos ha pedido mucho nuestra audiencia y que querían saber precisamente de estas modificaciones a la miscelánea fiscal. Y pues prácticamente nos gustaría conocer sobre el programa IMEX, los cambios, las modificaciones alrededor de este programa, ¿cómo impactan? Mira, como todo mundo sabe, el programa IMEX es un programa que estimula la exportación en función a la industria de la maquilada, de las maquiladoras, ¿no? Y hay diversas y diferentes modalidades del programa IMEX. En concreto, el que se modificó, se ajustó, es el IMEX bajo la modalidad de albergue. ¿Qué es IMEX bajo la modalidad de albergue? Que un residente en el extranjero que no tiene establecimiento permanente en México, es decir, que no tiene ninguna sucursal, base, oficina, planta, absolutamente nada, contrata a una empresa maquiladora en México, a la cual le provee de toda la tecnología, maquinaria, know-how, para que le pueda llevar a cabo la elaboración del producto, ¿no? De maquilarle el producto, sin que esto considere o constituya establecimiento permanente en México. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si ellos fueran una empresa con establecimiento permanente en México, tendrían que pagar impuestos en México. Sin embargo, no los están constituyendo como tales, ¿no? Ahora, había un plazo máximo para considerarse dentro de este programa, que era de 4 años. Después vino por ahí una modificación intermedia que amplió a otros 4 años el plazo, pero ahora la buena noticia es que este plazo queda absolutamente eliminado, es decir, no hay un plazo máximo, ¿no? Claro, viene otra situación que también es muy importante considerar, que a final de cuentas, finalmente la empresa que está residiendo en el extranjero tiene ganancias o tiene utilidades derivadas de esa operación de maquila que realiza en territorio nacional. Entonces, ahora de lo que se trata es de que la empresa que sí está en México, es decir, la maquiladora, se constituya en una empresa que responda solidariamente del pago del impuesto que tendría que estar generando la empresa en el extranjero, ¿no? ¿Y cuál es la manera en cómo se va a establecer este mecanismo? Bueno, pues la empresa extranjera tendrá que estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, tendrá que presentar una serie de documentación, establecer la responsabilidad solidaria a través de la empresa maquiladora, y lo más interesante, ¿no? El que se pueda establecer que entre la empresa maquiladora en México y la empresa residente en el extranjero, efectivamente se está llevando a cabo una contraprestación a nivel de precios de mercado internacional. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Se manipulaban los precios para la utilidad que se generaba aquí en México,
se podía llevar a otro país donde pues generalmente o no había pago de impuestos o era un país de los considerados paraísos fiscales o refipres, en donde el pago del impuesto era mínimo, ¿no? Entonces, se trata de que se reconozca la utilidad real en México y se pague lo que le corresponda a nuestro país, con los beneficios y las facilidades administrativas que te comento, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que las empresas que estén trabajando bajo esa modalidad de albergue, pues chequen todas las nuevas disposiciones que se van a tener que empezar a implementar el año que viene. No nos dice cómo, hay que esperar las reglas misceláneas y ahí ya nos van a detallar con un poquito más de precisión tiempos y modos en los que se va a aterrizar esta reforma. ¿Y hay muchos que operan bajo modalidad de albergue? Sí. Básicamente tenemos un mercado potencial muy grande en donde, bueno, tú sabes que México es uno de los países que a nivel de maquiladora es atractivo a nivel internacional, pues por los costos operativos. Costos de su mano de obra, ¿no? Exactamente, no simplemente toda la frontera norte del país, ¿no? Así es. Pues entonces aquí una palomita para la autoridad que detectó en este caso esta modalidad, ¿no? Y que se le estaba escapando mucha tributación. Es correcto, así es. Muy así bien. es. Bueno, pues, doctor Leopoldo Reyes, bienvenido siempre a Karen. Gracias por acompañarnos y esperamos próximamente cualquier modificación en este sentido, poderla volver a presentar aquí a nuestra audiencia. Y principalmente gracias a ti que nos ves a través de esta plataforma, Karen TV, el canal del comercio exterior en México. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y acompáñanos en una nueva edición de la mejor parrilla de contenidos de comercio exterior. Gracias, hasta la próxima.